¿Sabías que existe una ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza al aprendizaje? Pues existe, y ella se encarga de analizar el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos, que posteriormente se transforman en conocimientos. Diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son clave, y es que el cerebro solo aprende si hay emoción. Introducir la neuroeducación en el aula puede transformar la manera de dar clases y de abordar las diferentes materias a lo largo de los cursos escolares. Recopilamos diferentes entrevistas, artículos y experiencias prácticas para entender mejor qué es y sus aplicaciones en el aula. La educación en este momento está acogiendo las tecnologías con un valor extraordinario. Sin embargo, nunca como un sustituto del profesor, pues el profesor y su valor como ser humano es el gran aporte que nos da la educación. Como profesores hemos ignorado por muchos años el comportamiento del cerebro humano, que es nuestra materia prima de trabajo, pues somos los responsables y formadores junto con los padres de ayudar al cerebro de nuestros niños a establecer las vías neuronales más amplias y lograr cosas tan impresionantes como la resiliencia o el liderazgo. Hace algún tiempo, estudiando el comportamiento de los animales en base a los estímulos, los científicos pudieron descubrir la reacción que se produce en una sola neurona y las cosas tan increíbles que podían leer en base a ellas. Después de codificar esa información y hacerla comprensible, quedaron perplejos. La respuesta vino a esa pregunta de cómo anclar la información recogida a través de los métodos de observación científica del cerebro a la educación. Es una nueva luz a la instrucción y a la educación. ¿Cómo poder aprender mejor? Pues bien, las neurociencias han venido a tomar el estatus de cultura. Una cultura neuromarketing, neuroeducación, neuroemprendimiento. Pues intentar enseñar sin conocer el cerebro es como diseñar un zapato sin conocer un pie. Hoy todo el mundo habla del cerebro porque es la referencia importante más allá de la filosofía. Es la que nos aporta datos observables y verificados. Aquí se resaltan temas tan importantes como la memoria, la atención, asuntos que se debaten constantemente. Preguntas como ¿a qué edad debe un niño aprender a leer? ¿Hay un problema real en el niño que tarda hasta los 7 años para aprender? Pues bien, las neurociencias han descubierto que ciertas áreas fundamentales del cerebro, más precisamente el área 23 y el área 24, llamadas áreas Brodmann, la corteza parietal y la parietal posterior y la temporal superior, allí hay un área donde la esencia de la lectura, esta es la que se transforma de grafema en fonema. Y si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. Y si eso no ocurre, el mejor recurso del que disponen los padres o los profesores es del dolor, el castigo o la represión. Eso es igual a malestar del niño al aprender. Y si algo se ha descubierto es que para aprender bien se debe hacer con alegría, con emoción. Y ese tipo de aprendizaje solo se logra a partir de los 6 o 7 años. ¿Por qué? Pues ya sabemos que en esas áreas se ha terminado de formar los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Y esto, por supuesto, ha presentado muchas discusiones. ¿Por qué el hijo de mi vecina que tiene 4 años y ya puede leer y el mío no? ¿Acaso el profesor es un tonto o mi hijo está enfermo? Pues no. Eso se debe a que esas áreas están maduras en unos no y en otros sí. Esa es la versatilidad y la división que nos enseña la neuroeducación. Muy bien, hemos escuchado tal vez de Howard Gardner, el que presentó la teoría de la subdivisión de las inteligencias múltiples. La interpersonal, la lingüística, la matemática, la musical, la intrapersonal, etc. Cuando se dio cuenta de que la inteligencia no es una y estática, se dio cuenta de que era un error aplicar el IQ para decir que este niño es o no es inteligente.
El mejor empleo de ese es, el mejor ejemplo de eso es Mozart, Thomas Alva Edison, Albert Einstein. Pésimos en gran mayoría de las materias curriculares, pero unos genios en su subdivisión de inteligencia. Otro de los temas muy mencionados en la neuroeducación son las emociones, de lo que también habla Gardner. Esa capacidad interpersonal o empática que decimos, la capacidad de intuir en el otro lo que dice, cómo me lo dice, por qué lo dice y cómo el otro me ve en ti. Esa aproximación y ese esfuerzo de querer entender es eso misterioso que permite la transferencia emocional. Eso es la inteligencia emocional. Tú puedes ser muy listo en matemáticas, en algún área técnica, pero en los desafíos que enfrentamos hoy como seres humanos, la mayor necesidad que se debe desarrollar es la inteligencia emocional. Uno de los mayores índices de retiro de empleados de una empresa no es su falta de pericia técnica en sus labores. Los últimos informes y encuestas de análisis de desempleo muestran que es la incapacidad de poder trabajar en grupo o de elaborar buenas relaciones de oficina. Esto ya debería llamarnos la atención a los educadores, ya que somos nosotros los que formamos a aquella persona que va a ocupar esos lugares. También sabemos que nuestro cerebro primitivo y límbico, que se encuentra en la parte posterior, en la parte de atrás, está profundamente arraigado a las emociones. A eso le sumamos que es la primera parte que se forma en nosotros y que alcanza su desarrollo más acelerado que el del área del córtex y prefrontales. Los humanos podríamos llegar a decir que somos 70 y hasta 80% emocionales y solo un 10 o 20% racionales. Es la emoción lo que guía todo. Pensar que cuando salen todos estos procesos neuronales del sistema límbico y se manda información a todo el cerebro hacia la corteza cerebral y crea todos esos procesos cognitivos y crea los pensamientos, ya llegan embriagados de un significado emocional. Ese es el que le da la relevancia, la atención y la memoria. Todo lo que entra por nuestros sentidos es canalizado por nuestro sistema emocional y luego se descifra en nuestro razonamiento. La emoción lo guía todo. ¿Quién nos recuerda la primera experiencia sexual? La recuerda muy bien porque tuvo una gran experiencia emocional. Sin embargo, la emoción es inconsciente. Reunamos un perro, un gato, un caballo y yo, y que se produzca una gran explosión. Todos reaccionaríamos igual. La gran diferencia es que yo sé que tengo miedo. Por esos gramos de corteza cerebral dedicados a los procesos de pensamiento y conciencia. Bien, pues aquí terminamos con nuestro primer módulo en neuroeducación. Bienvenidos a este webinar.